Esta es la nueva KTM Macina Scarp SX Exonic y para nosotros es simplemente la e-bike más bonita que KTM ha creado jamás. Y es mucho decir, teniendo en cuenta que su catálogo de e-bikes es amplísimo y es el centro de su marca a día de hoy. También se pone su debut en el mundo de las e-bikes ligeras y para que os hagáis una idea, esta KTM Macina Scarp SX Exonic pesa solo 16,5 kilos. Y os lo aseguramos, es una de esas bicis que hace girar cabezas. Es un golpe de aire fresco en la gama de e-bikes de KTM. Es un modelo que estrena una nueva estética y que les permite entrar en el mundo de las bicicletas eléctricas ligeras. Lo hacen confiando en el nuevo motor Bosch Performance Line SX, del que os hemos hablado a detalle en otro vídeo. Allí encontraréis toda la información sobre este motor, que en realidad está por encima del resto de motores considerados ligeros en términos de potencia. Ver el cuadro de la KTM Macina Scarp SX es ver el cuadro de una e-bike de carbono mejor hecho que ha creado KTM nunca. Es simplemente espectacular en todos los aspectos. Una mezcla de líneas limpias y armónicas, buenos detalles y un impresionante acabado de pintura hacen que sea un hito total en la historia de la marca. A nivel técnico, el cuadro de la KTM Macina Scarp SX está hecho con el mejor carbono de la marca, el que denominan Premium y que también usan en su KTM Scarp convencional. En esta e-bike el peso es tan importante como lo puede ser en su hermana menor sin motor. Respecto a las líneas del cuadro, pues ya lo veis, no vais a encontrar nada parecido en KTM. Un tubo superior muy ancho y plano se va ampliando a medida que se acerca al tubo de sillín y hace espacio para albergar en su interior una mini bieleta prácticamente invisible a la vista. Esta es la KTM con mejor nivel de integración que han creado hasta ahora en ese aspecto. El amortiguador, que da 140 mm de recorrido, se fija en la posición inversa a lo habitual, con la parte gorda, por decirlo de alguna forma, fijada a la bieleta y los tirantes, y la zona delgada fijada a la parte delantera. Eso hace que el soporte en el tubo superior sea de un tamaño más pequeño y que el amortiguador quede oculto en parte en el propio cuadro. A ello se suma que KTM ha ocultado los tornillos de fijación de la bieleta a los tirantes y unas líneas mezcla de curvas y ángulos para dar vida a una zona muy bien resuelta y limpísima a nivel visual. Los tirantes crean una línea continua con el tubo diagonal para dar aún más armonía al diseño. Los tirantes llegan a su parte final en una posición bastante alta y en su último tramo tienen una curva adicional para llegar hasta el eje de la rueda. Las vainas son más potentes y son asimétricas. El tubo de sillín es prácticamente recto, lo que facilita el uso de tijas telescópicas de largo recorrido. Tenemos un generoso protector a medida para la vaina, un mini guiacadenas y el puerto de carga de la batería en la parte baja del tubo de sillín. Una posición que está especialmente pensada para facilitar el uso de la batería externa. En el tubo de dirección, que también describe una particular línea con el tubo diagonal, encontramos la entrada de cableado totalmente integrado de FSA, usando un sistema excepcionalmente limpio porque también se aprovecha de la entrada de cables del propio manillar integrado de FSA, para tener el cableado más limpio que hemos visto hasta ahora. Si usase las nuevas manetas de freno de SRAM, que sacan el latiguillo totalmente paralelo y muy cerca del manillar, ya sería prácticamente invisible. También juega a su favor que no hay mando de bloqueo remoto y que la tija y el cambio son inalámbricos. Pero ya veis que la estética en este apartado es probablemente la mejor que ha pasado por SMTB. También tenemos bloqueo de la dirección para evitar golpes de manillar al cuadro, algo que siempre consideramos positivo, pero que en este caso quizás iría bien con un ángulo mayor. No tanto porque sea un problema en marcha, sino para tener más margen a la hora de guardar en el coche y cosas así. Y siguiendo con el cableado, el paso de cables del triángulo delantero al basculante se ha mejorado, con guías completas y pasos de cable totalmente ajustados a su tamaño. Es un aspecto en el que la KTM Scarp convencional ha tenido algunos problemas hasta que incorporaron una pieza de goma que cubre por completo el espacio entre el basculante y triángulo delantero. Tiene guiacadenas integrado, el soporte de la pinza trasera es post-mount y tiene patilla de cambio SRAM UDH, además de una tapa protectora propia para el motor. Y el paso de rueda está pensado para neumáticos de 2,4. Y vamos con un apartado muy particular de esta bici. Aunque no tiene soporte para portavidón en el tubo de sillín, podemos llevar dos portabidones de diferentes formas.
Tiene un anclaje en el tubo diagonal, donde es habitual, y otro bajo el tubo diagonal, en la tapa del motor. Esta segunda ubicación deja el bidón muy expuesto a la suciedad, pero siempre es un recurso que podemos usar si nos hace falta, y hay bidones con tapa para la boquilla. Pero lo mejor es la gestión de la batería que hace KTM. KTM es una marca bastante obsesionada con la autonomía y las facilidades para usar varias baterías. Todos sus modelos tienen sistemas para extraer la batería de forma manual, permitiendo cambiarla rápidamente. Pero a la hora de construir una e-bike ligera, la opción de hacer una batería extraíble es menos atractiva. Primero, porque complicas el diseño del cuadro y debes reforzarlo para crear una ventana para extraerla sin reducir la rigidez del cuadro. Y segundo, porque añades peso complicando el diseño. Pues todo eso le ha dado igual a KTM y han hecho que la KTM Macina Scarp SX sea la única e-mountain bike de alto rendimiento con motor Bosch Performance Line SX que hemos visto que tenga batería extraíble. El cuadro tiene una tapa en el tubo diagonal, que va cerrada con llave, y que es donde se rosca el soporte para el portavidón. Se desmonta rápidamente y sin herramientas podemos quitar y poner la batería. Así que cambiar la batería por otra es un momento. Usa la batería Bosch Compact Tube de 400 vatios-hora, pero no acaban ahí las acciones para potenciar su autonomía. En la tapa se puede instalar un soporte para usar la batería externa Bosch PowerMore de 250 vatios-hora, que se conecta al puerto de carga. Con ello tenemos 650 vatios-hora de batería, una capacidad digna de una e-bike full power. Y aún hay más, porque en la tapa de batería pueden convivir la batería externa y el portabidón, así que no hay que renunciar a llevar un bidón de agua si llevamos la batería externa. Dado que cambiar la batería principal es tan fácil, KTM también ha diseñado dos accesorios para poder llevar una segunda batería con nosotros. Una bolsa portabultos que integra compartimento para llevar esa segunda batería, más enfocada a un uso recreacional, y una mochila de espalda con el espacio suficiente dedicado especialmente a una segunda batería. Sobre el motor Bosch Performance Line CX no vamos a entrar en detalles puesto que tenéis toda la información en el vídeo de test exclusivo que hicimos sobre él. Os damos algunas claves, eso sí. Aunque ese motor más ligero de Bosch es más potente y menos ligero que el resto de motores ligeros del mercado contra los que compite. De hecho, lo podemos considerar un paso intermedio entre los motores más ligeros y los full power. Tiene 55 Nm de par y hasta 600 vatios de potencia pico, y rinde mucho mejor con cadencias elevadas que su hermano CX, además de tener menos fricción. En la KTM Macina Scarp SX tenemos el mando remoto inalámbrico para controlar los modos y el System Controller en el tubo superior para ver de forma visual el nivel de batería y el modo que llevamos. Vamos con la geometría. La KTM Macina Scarp SX está disponible en tres tallas, M, L y XL. Sí, no hay talla S, lo que puede ser un freno en el mercado como España. Tiene cifras de e-bike a medio camino entre el down country y el trail, todas dentro de lo esperado. Tenemos ángulo de dirección de 66 grados y el de spin de 76,5 grados. Las vainas tienen una medida correcta tratándose de una e-bike con 451 milímetros y el reach no es especialmente grande, con 456 milímetros en la talla M. Aquí tenéis sus números completos. Sí, la KTM Macina Scarp SX es una bicicleta orientada a la gama media y alta. Y es normal en las e-bikes ligeras, porque para mantenerse ligeras es necesario tirar de componentes de un mínimo de calidad y peso. En total hay tres modelos. En nuestro caso hemos probado la joya de la corona, la espectacular KTM Macina Scarp SX Exonic, que tiene lo mejor de lo mejor. Y cuando decimos lo mejor de lo mejor es que no hay nada que puedas mejorar sin irte a buscar marcas exóticas. Tenemos cambio, bielas y cassette SRAM XX T-Type, el mejor de los grupos Eagle Transmission recomendados para e-bikes. Los frenos son los potentes Shimano XTR de 4 pistones. Tenemos tija telescópica RockShox Reverb AXS, que quizás es el único componente donde aún podríamos bajar peso. Ruedas DT Swiss XRC 1501 con llanta de 30 mm de ancho interno. Y lo mejor de las suspensiones Fox, con horquilla Fox 34 de 140 mm en versión Factory. Pero el componente más llamativo es el manillar integrado de carbono de FSA, el FSA KFX SIG, que no pasa desapercibido y es clave en su estética.
Quizás el único componente que flaquea un poco son los neumáticos. Los Schwalbe Racing Rai y Racing Ralph son buenos neumáticos, pero demasiado enfocados al cross country para el uso que permite hacer esta bici. El peso de la bici, sacada de la caja, es buenísimo, de 16,5 kilos reales. El precio es de 11.399 euros. Por debajo tenemos la KTM Scarp SX Prime de 8.699 euros, que pasa a cambio Shimano XT, tija Fox Transfer y potencia y manillar FSA no integrados, con ruedas de carbono de KTM para un peso final de 17,3 kilos. Sigue siendo un muy buen montaje, y el color, que hemos visto en directo, también es muy bonito. Y la KTM Scarp SX Master cuesta 6.599 euros y pasa a suspensiones Fox Performance, freno Magura y ruedas de aluminio, para dejar el peso en 18,1 kilos. Llega la hora de probarla y os lo vamos a dejar claro desde el principio. La KTM Mazina Scarp SX es una sensacional bicicleta para rutas. Realmente es una e-bike que transmite sensaciones de bici y que sobresale a la hora de hacer rutas todoterreno con ella. La primera duda que nos suscitaba la apertura en el cuadro para extraer la batería en una e-bike ligera es si iba a afectar a la rigidez, y no es un problema. También es cierto que el uso al que va enfocada y el equipamiento no son para convertirla en una bicicleta Gravity, puesto que para eso ya tienen sus e-bikes full power. Subiendo tenemos una posición equilibrada y aunque en los tramos más inclinados tendremos que poner de nuestra parte para controlar la rueda delantera, la posición del sillín es buena para pedalear con eficiencia. La rigidez global del cuadro es buena para el uso al que va destinada y tan solo echamos en falta una suspensión trasera algo menos activa con el pedaleo, porque sí, es una bici que invita a pedalear con ella y no a dejar toda la propulsión a cargo del motor. Quizás el movimiento de la suspensión con el pedaleo y el no tener opciones para controlarlo haya sido lo que menos nos ha gustado de ella. Bajando es predecible y bastante fácil de mover dentro de lo que es una e-bike. Aquí la suspensión cuenta con un buen equilibrio entre sensibilidad inicial y aprovechamiento de sus 140 milímetros de recorrido, aunque un poco más de estabilidad en la parte intermedia también le vendría bien. Como la mayoría de e-bikes, se siente más cómoda en los tramos rápidos que en los lentos, pero si tuviésemos que definir su comportamiento de una forma, diríamos que es equilibrada. Respecto a la autonomía, pues hemos podido hacer rutas de 2 horas y media con más de 1.400 metros de desnivel y sin racanear con la asistencia sin problemas. De hecho, la usamos para reconocer tramos de las etapas de la Catalunya Bike Race y nos pareció la bicicleta ideal para ello. Realmente es una e-bike para hacer rutas que haríamos con su hermana Scarp sin motor, pero con una ayuda. Es una bici diseñada para captar a unos usuarios a los que las e-bikes full power no convencen y a los que aún les gusta sentir que siguen pedaleando. El poder cambiar la batería fácilmente y el poder combinar la batería externa y el bidón son puntos fuertes importantes desde nuestro punto de vista y diferenciales frente a sus rivales. En definitiva, la KTM Mazina Scarp SX nos parece la mountain bike KTM más bonita, mejor ejecutada e integrada de su historia, y eso que es una e-bike. Realmente entra por los ojos. Han cuidado mucho la facilidad para contar con autonomía para hacer largas rutas. Han conseguido un funcionamiento equilibrado y unas sensaciones en marcha mucho más próximas a una bicicleta convencional que las de sus e-bikes full power. Es una candidata perfecta para liderar la nueva categoría de e-bikes ligeras para hacer rutas de tipo bike marathon. No es barata, pero si te encaja su filosofía y eres consciente de que, aunque tenga motor, sigue siendo una bici con la que debes sumar pedaleando, la KTM Mazina Scarp SX no te va a defraudar en nada.